Un saludo a todos y a todas. En la videoclase de hoy vamos a desarrollar el tema de seguridad e higiene en el trabajo. Puede darnos la sensación quizás de que la siniestralidad laboral es un problema del pasado, cuando las condiciones de trabajo pues eran mucho más precarias. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Os comento algunas cifras para que, en fin, que nos sirvan para contextualizar la gravedad de este problema en la actualidad. Mirad, en el mundo aproximadamente 2 millones de personas fallecen cada año a causa de enfermedades o de traumatismos que están íntimamente relacionados y directamente con el trabajo. Si nos centramos en nuestro país, en España, en 2020, un año de pandemia, fallecieron 634 personas por accidentes de trabajo. En el año 2021 esta cifra se ha superado y hemos rozado los 700 fallecidos por siniestrabilidad en España. Además, es un fenómeno sostenido en el tiempo, porque prácticamente desde el año 2017, todos los años, ha habido más de medio millón de accidentes con baja médica, es decir, accidentes de cierta gravedad. Estas cifras más o menos nos dan que en España casi hay 2 accidentes mortales cada día. La verdad es que son cifras espeluznantes. Por todo ello, quería dejaros patente que nos encontramos ante un problema muy serio y plenamente presente y actual en nuestro día a día. Pasemos a desarrollarlo a continuación. Bueno, a continuación os voy a presentar un poco el marco normativo a partir del cual se desarrolla nuestro tema. Además, nos sirve un poco también de repaso para ver algunos de los conceptos que hemos visto en el curso, como es el de la jerarquía normativa y el principio de desarrollo y concreción de las diferentes normas. Pues bien, siguiendo nuestra jerarquía, ¿verdad? Encontramos normas internacionales, fundamentalmente pues encontramos directivas europeas. Ya sabéis que las directivas son de obligado cumplimiento y como hemos comentado antes, nuestro ordenamiento interno está sometido al ordenamiento comunitario europeo, puesto que si no, este último no tendría ningún sentido. También encontramos normas internacionales muy importantes a través de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Para que estos convenios sean de aplicación en nuestro país, han de ser ratificados por España, pero ya os digo que España es uno de los países con mayor aceptación y aprobación de convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Versan sobre múltiples materias, desde, pues no sé, jornadas máximas, exposición a ciertos contaminantes, etcétera. Ya en nuestro ordenamiento interno, en la Constitución española, nuestra norma fundamental, también encontramos recogido pues la seguridad de higiene. Recordad que el que un derecho se encuentre recogido en la Constitución otorga una especial protección. Y bueno, ya sabéis, eso sí que la Constitución española pues es casi una mera declaración de principios o de intenciones que, para que realmente sean de aplicación, han de desarrollarse. Así, ese desarrollo encuentra sustento en la fundamental norma en nuestro país de prevención de riesgos, que sería la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 31/95, que será pues el pilar fundamental en la organización y en la gestión de la prevención de riesgos laborales. Luego, los diferentes apartados se van desarrollando y concretando a través de decretos que abordan pues todo tipo de aspectos de este marco, que irían pues desde la señalización a mil cosas. Y esto un poco sería el marco normativo que ha servido para repasar el desarrollo normativo sobre el que vamos a desarrollar ya nuestro tema. Bueno, llegado a este punto, sería conveniente definir el objeto de protección de la seguridad y higiene en el trabajo, que es la salud. Y hemos de entender salud como un concepto mucho más global e integrador del que solemos tener en mente.
La Organización Mundial de la Salud la define como el estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Es decir, no por el hecho de no estar enfermos estamos sanos. La salud engloba tres grandes apartados, serían como las tres patas de un taburete que conformarían una salud global: el bienestar físico, el bienestar psíquico y el bienestar social. Serían esos tres grandes ámbitos que hemos de tener cubiertos los que otorgan esa salud en ese sentido mucho más amplio. Por otro lado, también es conveniente dejar y recalcar la gran relación, el vínculo tan estrecho que hay entre el trabajo y salud. La verdad es que pensad que aproximadamente, y eso en el mejor de los casos, pasamos pues 8 horas al día en nuestro trabajo, un tercio, más lo que supone pues los desplazamientos, más además solemos estar pensando en el trabajo mucho más allá de nuestras horas, con lo que es innegable el gran vínculo, quizá bajo mi punto de vista en exceso, que tiene el trabajo sobre nosotros y sobre nuestra salud. Evidentemente, aquí tenéis, para trabajar hace falta salud, es uno de los principios básicos. Por otro lado, es evidente que en nuestro ambiente de trabajo se modifican muchos ambientes, pues ruidos, contaminantes, interacciones sociales, es decir, que el ambiente en el que trabajamos incide sobre nosotros. Ciertas modificaciones de esos ambientes de trabajo pueden ser lo suficientemente agresivas para la salud, es decir, pueden hacer mella, pues no sé, contaminantes excesivos, ruido excesivo, carga de trabajo excesiva. Evidentemente el cuerpo humano tiene una gran capacidad de adaptación, somos capaces de adaptarnos a muchas modificaciones, pero hay ocasiones en las cuales estas son demasiado agresivas y nuestra capacidad de adaptación se rebasa, se desequilibra nuestra salud. Y entonces enfermamos con una relación directa y evidente con el trabajo. Hablaríamos de una patología laboral. Es decir, salud y trabajo están íntimamente ligadas. Por tanto, desarrollamos nuestra actividad laboral en ciertos ambientes que el trabajo modifica. Hemos visto que la capacidad de adaptación del cuerpo humano es muy grande, pero cuando esa modificación ambiental se convierte en peligrosa y rebasa esa capacidad de adaptación, nos encontraríamos ante los riesgos profesionales. Los ambientes que modifica el trabajo y que pueden convertirse en riesgos profesionales y que lleven aparejadas pues patologías profesionales son los siguientes que tenemos aquí. Por un lado, tenemos los ambientes mecánicos. Los ambientes mecánicos, pues sería todo aquello que conlleva atrapamientos, caídas, cortes, quemaduras y evidentemente pues vienen provocados por las instalaciones de la empresa, las herramientas, la maquinaria, etcétera. Esas modificaciones mecánicas pueden derivar en accidentes de trabajo. Por otro lado, las modificaciones físicas, pues ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones, fundamentalmente las ionizantes, que serían las radiactivas, etcétera. Las modificaciones químicas, todo lo que conlleva la exposición a contaminantes, y las biológicas, sobre todo seres vivos microscópicos, virus y bacterias, etcétera, pueden determinarnos enfermedades profesionales. Estas dos patologías, tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales, son lo que se denominan patologías específicas del trabajo, porque vienen provocadas de una manera directa por el trabajo. Sin embargo, también en los ambientes psicológicos y los ambientes sociales vienen muy determinados por nuestra actividad laboral, la carga de trabajo, la organización, el estrés, todo eso. Evidentemente, de esos ambientes también se derivan ciertas patologías, como pues estrés, depresiones, insatisfacción laboral, fatiga, etcétera. Sin embargo, y a pesar de que el trabajo está íntimamente ligadas a ellas, no es el único factor determinante de las mismas. Influyen, pues, evidentemente factores externos, factores personales, como la gestión del estrés, etcétera.
Por eso, estas patologías como la insatisfacción laboral, fatiga, estrés, depresiones, etcétera, se denominan patologías inespecíficas, porque si bien el trabajo está relacionado con ellas, no es el único concepto determinante para su aparición. Por tanto, en este esquema final sabemos que los ambientes ambientales vienen determinados en gran medida por el trabajo. Nuestra capacidad de adaptación es grande, pero si esa capacidad de adaptación se ve rebasada, pues en ese caso nos encontramos ante los riesgos laborales. Esos riesgos laborales pueden manifestarse en patologías laborales. Sabemos que las determinadas por los ambientes mecánicos que nos determinan los accidentes de trabajo y los ambientes físicos, químicos y biológicos que nos determinan las enfermedades profesionales, los denominamos patologías específicas del trabajo, porque estos elementos laborales son los únicos que determinan estas patologías. Sin embargo, los ambientes psicológicos y el ambiente social, que también están fuertemente influenciados por el trabajo, también pueden determinarnos ciertas patologías, como hemos visto, insatisfacción laboral, fatiga, envejecimiento prematuro, depresiones, etcétera. Pero no es el único factor determinante, desencadenante de estas patologías, puesto que también influyen otros factores externos. Por eso a estas patologías se le llaman patologías inespecíficas del trabajo, puesto que influyen, como decimos, también otros factores externos al trabajo. Vamos a continuación a desarrollar las patologías específicas del trabajo, es decir, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Empecemos con las enfermedades profesionales. Desde el punto de vista técnico se nos define como aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado. Es decir, en principio vienen dadas por una exposición a muy largo plazo constante de cierto contaminante que hace mella en la salud del trabajador y eso se manifiesta en la aparición de una enfermedad que sin la necesaria intervención del ambiente de trabajo no se hubiera producido. Lo que sí es muy importante en el tema de las enfermedades profesionales es que conozcamos que están fuertemente tasadas. Es decir, el Real Decreto 1299/96, ya sabéis que no tenéis que aprenderos ni mucho menos la normativa de memoria, vienen totalmente fijadas y predeterminadas qué enfermedades se consideran enfermedades profesionales, para qué trabajos y por la incidencia de qué agente contaminante. Es decir, es una tabla cerrada. Así nos aparecen 6 grandes grupos de enfermedades profesionales y para cada enfermedad pues se especifica qué agente contaminante la determina, qué enfermedad genera y para qué actividades profesionales se admite. Os pongo un ejemplo. En el grupo 4, en el que nos habla de las enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes, nos habla, por ejemplo, de la silicosis. Pues bien, para esta enfermedad, la silicosis, es decir, la aspiración de polvo de sílice, en fin, de arena, nos especifican las principales tareas que se admite que puedan originar la silicosis. Así nos habla de trabajo en minas, tallado y pulido de rocas, trabajo de trituración de minerales o rocas, industria cerámica, en fin, nos hace una especificación muy concreta. Por tanto, para que se nos pueda admitir la silicosis como enfermedad profesional, dentro de este grupo 4 tendría que aparecer nuestra actividad laboral, tendría que, evidentemente, ser diagnosticada la silicosis y por el agente determinante, en este caso, el polvo de sílice.
Imaginad, por ejemplo, que yo trabajo en una cantera, es una de las actividades laborales recogidas. Se me diagnostica una silicosis, evidentemente, por el polvo de sílice. Se daría toda la causa-efectos, quedaría demostrada. Por tanto, claramente, si se demuestra que por el sílice, por la inhalación de sílice, yo desarrollo esta enfermedad y trabajo en una cantera, evidentemente se me determinará que tengo una enfermedad profesional. Pero imaginad, por ejemplo, pues no sé, que hay una actividad laboral que no se recoge en ese listado, pues no sé, un vivero que está justo al lado de esa cantera. Evidentemente, por esa cercanía a la cantera, ese trabajador habrá inhalado también mucho polvo de sílice y ha podido desarrollar eh, una enfermedad, la silicosis. Sin embargo, como su actividad laboral no se recogería en este listado cerrado, no aparecerían los viveros como una de las actividades laborales susceptibles de determinar la silicosis como enfermedad profesional, no se le podría determinar que es una enfermedad profesional. Sin embargo, es evidente la causa-efecto tan clara que se da y el trabajador en ese caso podría solicitar que es un accidente de trabajo. A efectos legales tendría las mismas repercusiones, las mismas ventajas y los mismos derechos el que se catalogue como enfermedad profesional o como accidente de trabajo. Vemos que son las dos patologías específicas del trabajo. Pero al no estar su actividad recogida en ese listado, no podría ser una enfermedad profesional y de una manera subsidiaria pues se le catalogaría como accidente de trabajo que, como os digo, tendría las mismas consecuencias legales, no saldría perjudicado. Pero es un poco pues para haceros ver que están fuertemente tasadas las enfermedades profesionales por el agente que las provoca, la enfermedad que genera y también qué actividades se permite recoger, actividades laborales se permite recoger pues ese agente y esa enfermedad como enfermedad profesional. Por otro lado, también para la manifestación de las enfermedades profesionales influyen también muchos factores. Evidentemente, el propio agente contaminante, la intensidad, el volumen de exposición, el tiempo de exposición, el propio trabajador. No todo el mundo tiene la misma fortaleza y hay personas pues mucho más susceptibles de enfermar que otras. Y por supuesto también el ambiente, cómo se gestiona la presencia de ese agente contaminante, ventilación, medidas protectoras, etcétera. Veamos ahora la otra patología específica del trabajo, que serían los accidentes de trabajo. La Ley General de Seguridad Social nos la define como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, incluyendo los que se producen en el trayecto habitual entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo y viceversa, los llamados accidentes in itinere. Estos además son un porcentaje muy grande de los accidentes totales. Recordad, los accidentes in itinere son aquellos que se producen para el traslado de casa al trabajo y del trabajo a casa. Ha de darse pues un vínculo temporal y causal concreto, es decir, que evidentemente tiene que ser pues justo el tiempo antes de llegar al trabajo, justo el tiempo de después y por un trayecto lógico. Bueno, llegado a este punto ya podemos entresacar pues ciertas características de los accidentes de trabajo. Suelen tener un inicio brusco, rápido, súbito. Pensamos en accidentes, son pequeños flashes, anormalidades dentro del proceso productivo. Es un suceso inesperado, difícil de prever. Los accidentes de trabajo pues suceden de repente, sin verlos venir muchas veces. Son violentos. Hablamos de atrapamientos, cortes, caídas, fracturas. El tiempo de exposición suele ser muy corto. Evidentemente es un accidente, es un momento concreto que provoca daños en el trabajador. Y evidentemente los trabajadores, el individuo puede presentar una escasa resistencia. Son agresiones muy violentas, hemos dicho, atrapamientos, golpes, cortes, quemaduras, sobre las cuales nuestra capacidad de adaptación es súper limitada. Por tanto, llegado a este punto podemos establecer ya
unas diferencias y en fin, unas peculiaridades muy claras de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Mientras que la enfermedad profesional se contrae por el trabajo ordinario, es decir, forma parte de la rutina de tu trabajo, la exposición pues a esos contaminantes. El accidente de trabajo sucede por un acontecimiento anormal en el medio de trabajo. Es decir, en condiciones normales no se dan las circunstancias para un accidente de trabajo. Pues ha habido una avería, ha habido, pues no sé, un incendio, etcétera. Sin embargo, en la enfermedad profesional, en principio, sí que estamos sometidos en ese trabajo pues a esa exposición del contaminante. Por eso, en un accidente de trabajo no se puede prever en qué momento puede suceder. No sabemos cuándo, pues no sé, una máquina va a romper, cuándo alguien va a resbalar, etcétera. Sin embargo, las enfermedades profesionales sí que podemos un poco, pues, anticiparlas, porque sabemos que el ambiente en el que se desarrolla cierta actividad laboral, pues está expuesto a un cierto contaminante. Por tanto, sí que se puede detectar y se puede anticipar en ciertos ambientes de trabajo la aparición de enfermedades profesionales. El accidente de trabajo muestra una fecha, un momento concreto, es decir, cuando se ha producido la caída, el atrapamiento, el golpe. Sin embargo, las enfermedades profesionales es difícil precisar el momento exacto cuando el trabajador ha contraído la enfermedad. ¿Por qué? Porque normalmente se da un periodo de desarrollo de esa enfermedad largo en el tiempo y muchas veces además tarda en manifestarse. Antes hacíamos referencia a la silicosis. Cuando la silicosis se manifiesta, evidentemente, ahora con los exámenes médicos y con placas torácicas, etcétera, pues sí que se puede diagnosticar de una manera bastante precoz, pero históricamente cuando la silicosis daba muestra, normalmente pues en fin, por expectoraciones con sangre, etcétera, prácticamente desahuciaba a los trabajadores porque tenían los pulmones destrozados. Es decir, que es muy difícil, muchas veces tienen un periodo de incubación muy largo. ¿Cómo luchamos contra las enfermedades profesionales? Pues aplicando la higiene industrial. ¿Y cómo luchamos contra los accidentes de trabajo? Pues aplicamos la seguridad en el trabajo. Por tanto, y a modo de resumen, sabemos que las patologías específicas del trabajo son las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, y las patologías inespecíficas son todas aquellas que, si bien es evidente que el trabajo y el ambiente en el que se realiza son decisivos, intervendrían también otros factores. Así, las patologías derivadas de las condiciones de seguridad nos condicionan los accidentes de trabajo. La exposición a riesgos de agentes físicos, de agentes químicos y de agentes biológicos nos determinan también, pueden originar daños que se manifiestan en la otra patología específica, que serían las enfermedades profesionales. Y por último, sabemos que hay factores, los riesgos psicosociales, ergonómicos, sociales, en los que evidentemente el trabajo influye mucho, pero también influyen otros factores externos que nos determinan pues patologías pues como la fatiga, como la insatisfacción laboral, el envejecimiento prematuro. Claramente influye el ambiente laboral, pero también factores externos. Por eso hablamos en este caso de patologías inespecíficas del trabajo. ¿Y cómo nos protegemos ante estos riesgos profesionales? Pues fundamentalmente mediante la prevención de esos riesgos, evitándolos o reduciéndolos, y si no es posible evitarlos o reducirlos, han de estar presentes en nuestra actividad laboral, pues entonces nos protegeremos ante ellos. Siempre que sea posible, hemos de actuar de esa manera secuencial. Lo primero, la prevención, y cuando no cabe la prevención, pues entonces actuaremos con protección. Lo primero que hay que hacer siempre que sea posible, eliminar o reducir el riesgo en su punto de origen, es decir, si se puede, evitamos ese riesgo. Si una máquina, pues no sé,
tiene vibraciones o tiene, sustituirla por otra mucho más segura. Si una máquina pues utiliza una tecnología que puede resultar pues eso, muy peligrosa, y hay otra que es inocua, pues se sustituye. Es decir, si se puede, se elimina o se reduce el riesgo. Si ese riesgo es inherente pues a la actividad productiva y tiene que estar, si se puede, también podemos adoptar medidas en la transmisión del peligro. Es decir, evidentemente esa máquina tiene que vibrar obligatoriamente, pero podemos utilizar ciertos aislantes o ciertas, en fin, herramientas que hagan que esa vibración pues no se transmita al trabajador. O si, por ejemplo, existe cierta posibilidad de riesgo eléctrico, que la máquina automáticamente corte el suministro eléctrico para que en ningún caso llegue al trabajador. Es decir, si se puede, se elimina el riesgo, y si no se puede, lo que podemos hacer es intentar evitar en la transmisión de ese riesgo hacia el trabajador. Cuando eso no es posible, porque ese riesgo es inevitable para realizar el trabajo, en ese caso habrá que proteger al trabajador de ese riesgo de manera directa, fundamentalmente con medidas de protección. Hemos visto que siempre que sea posible acudimos primero a las técnicas de prevención. ¿Qué técnicas de prevención tenemos a nuestra disposición? Pues fijaros, aquí las tenéis todas reflejadas. Por un lado, si incidimos en los ambientes mecánicos, la seguridad, que nos evitaría los accidentes de trabajo. Cuando incidimos en los ambientes físicos, químicos y biológicos, actuamos a través de la higiene industrial para prevenir las enfermedades profesionales. Por otro lado, ya sabéis que las enfermedades inespecíficas, la fatiga, insatisfacción, envejecimiento prematuro, podemos trabajar en ellas a través de la ergonomía, que sería la adaptación del puesto de trabajo a las características de la persona, pues para evitar toda la fatiga y daños estructurales también en el trabajo, y la psicología, que sobre todo incidiría en la organización del trabajo. Y por último, también tenemos a nuestra disposición, como otra técnica de prevención, la medicina del trabajo, que intentaría prevenir y cuidar la salud y también restablecerla en el caso de que estemos enfermos. Todas estas serían las técnicas de prevención a nuestra disposición. Y cuando las medidas de prevención no son posibles, pues entonces tenemos que acudir a medidas de protección. Las medidas de protección son aquellas que no eliminan el riesgo porque este es inevitable, pero así que vamos a intentar pues que ese riesgo no haga mella en la salud del trabajador. Aquí también en las medidas de protección hemos de seguir un orden lógico. Siempre que nos sea posible, vamos a utilizar medidas de protección colectivas frente a las medidas de protección individual. Las colectivas, evidentemente, pues protegen simultáneamente a todos los trabajadores que estén expuestos a un determinado riesgo, y las medidas de protección individual, pues protegen a un trabajador concreto de un riesgo específico. ¿Qué medidas de protección colectiva podemos mencionar? Pues fijaros, insonorización, aislamiento, redes de seguridad o cuerdas perimetrales para las caídas en altura, barandillas, ventiladores para la evacuación de gases. Todo eso serían medidas colectivas, es decir, se aplican y afectan a todos los trabajadores. Cuando no hay otra opción, pues porque las medidas colectivas sean ineficaces, o cuando no sea posible utilizarlas, o también en muchas ocasiones como complemento y como refuerzo, pues entonces utilizaremos las medidas de protección individual. Aquí se muestran algunas medidas de protección colectiva, pues para que veáis de una forma visual algunas de ellas. Dentro de las técnicas de protección colectiva podemos hablar de las señales de seguridad, puesto que evidentemente no eliminan el riesgo, pero sí que nos previenen del mismo de una manera colectiva a todos los trabajadores, y así podemos evitarlo. Siempre que pensamos
en señalización de seguridad solemos pensar en las señales ópticas, ¿verdad? En las señales de panel, pero hay más tipos de señales. Por ejemplo, tendríamos las señales auditivas, como pueden ser pues todas las señales acústicas, tipo sirenas, tipo alarmas, etcétera. Evidentemente, si hay un incendio y suena la alarma de evacuación, pues es una protección que nos indica pues que debemos evacuar el edificio para protegernos ante el riesgo de incendio. Otras ya mucho menos comunes, pues una de ellas serían las olfativas, cuando se añaden ciertos componentes olorosos a ciertas sustancias para que nos permitan advertir de ciertos escapes. Así, por ejemplo, el butano, las botellas de butano clásicas que tenemos en casa, el butano por sí mismo es inoloro, no debe oler a nada. Ese olor a butano que todos tenemos en mente es un añadido artificial que se le pone para que podamos advertir que hay un escape. Sería una alarma olfativa. También las táctiles, en algunos recipientes, alguna maquinaria, etcétera, se le añade una parte rugosa para advertirnos pues que estamos cerca de una zona con peligro o cosas así. Y por supuesto las más comunes, que son las señales ópticas. Las que todos tenemos presente, como he dicho, serían las señales en forma de panel, que ahora vamos a verlas un poco, pero también podríamos hablar de todas las señales luminosas, sirenas, etcétera, y también señales gestuales, en la que ciertos operarios pues pueden advertir de maniobras o advertir de ciertos riesgos con determinados gestos prefijados. Como os digo, quizá las más comunes serían las señales en forma de panel. En el curso tenéis una información mucho más detallada, pero así, a modo de resumen, pues podemos ver aquí a la derecha pues los principales tipos. Aquí tenemos las señales de advertencia y de prohibición. Las señales de advertencia de riesgo, como veis, pues tienen el borde negro, el fondo amarillo y el pictograma negro. Aquí tenéis un ejemplo. Las señales de prohibición tienen el pictograma negro sobre fondo blanco y borde rojo, normalmente con una barra lateral indicando la prohibición. Las señales de obligación pues sería pictograma blanco sobre borde blanco y fondo azul. Nos instan a la obligación de un determinado acto, normalmente en muchísimos casos el uso de medidas de protección individual. Y por último también tendríamos las señales de evacuación y lucha contra incendios. Las señales de evacuación, borde blanco, pictograma blanco sobre fondo verde y pictograma blanco sobre fondo rojo, todo lo del material de incendios. Si os fijáis en cualquier sede oficial, organismo, empresa grande, el propio centro, pues podéis reconocer varias de estas señales. Pues cuando no se pueden tomar medidas de prevención que eliminan o aíslan el riesgo, pues entonces tenemos que acudir a la protección. Siempre que sea posible, atenderemos a medidas de protección colectiva y cuando no sea posible o como medio de refuerzo y complemento de las medidas de protección colectiva, aplicaremos medidas de protección individual. Son normalmente a través de los equipos de protección individual o como se suelen conocer EPIs. Sería, como tenéis ahí, cualquier equipo destinado pues a ser llevado, sujetado o usado por el trabajador para que le proteja de los riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud. Los EPIs serían la última barrera que podemos aplicar entre un determinado riesgo y el trabajador y, como os digo, siempre se aplicarían en defecto de todas las demás, cuando no hemos podido tomar medidas preventivas, cuando las medidas de protección que tenemos que tomar colectivas no son suficientes y las tenemos que reforzar con medidas de protección individual. Aquí tenéis algunos ejemplos pues de las diferentes EPIs que protegen las diferentes partes del cuerpo de diferentes riesgos, pues desde protección de la cabeza, como va a ser cascos o viseras, etcétera, protecciones de oído.
tipo tapones o tipo cascos que protegen aún más los ojos y la cara, pantallas, gafas, protección de las vías respiratorias que nos hemos habituado muchísimo a ello, como mascarillas, etcétera. Ciertas cremas para protección a la piel, protección de manos y brazos, pues desde guantes que evitan agresiones químicas o también guantes que evitan cortes, protección de pies, como sería el calzado de seguridad, ciertos chalecos, chaquetas, cinturones que protegen el tronco y el abdomen, y luego protección total, sobre todo el tema de caída en alturas, pues cinturones de sujeción, arneses, etcétera. Los EPIs, la verdad es que pueden ser prácticamente infinitos y siempre muy adecuados a las circunstancias y a los riesgos propios de cada actividad laboral. Vamos a ver a modo de ejemplo pues un caso en el que podemos aplicar medidas de prevención y de protección. Vamos a pensar en una máquina que maneja un operario sentado sobre ella y que esta máquina pues provoca unas vibraciones además a unos niveles superiores a los máximos permitidos. Siempre que nos sea posible, lo que podríamos hacer es utilizar pues medidas de prevención que eliminen el riesgo. Esa sería nuestra primera opción siempre que pudiera ser factible. Pues por ejemplo, con el uso de otra máquina que realizara la misma función, pero que no emitiese esas vibraciones. Segundo lugar, si no hemos podido implementar esta primera medida que elimine el riesgo, pues entonces lo que tendríamos que hacer es intentar una medida de prevención en la transmisión del riesgo, es decir, el riesgo va a estar presente, pero intentar que no llegue al operario. Así, pues desde aislando la máquina o colocándole ciertos elementos que eviten esa vibración, pues podría ser una buena medida preventiva. No podemos evitar la vibración, pero intentaremos que ésta llegue al trabajador. Si aún así no se puede tomar esta medida y es inevitable que el trabajador sufra las vibraciones de esta máquina, entonces ya tendríamos que protegerle. ¿Cómo? Pues tendríamos que protegerle con todos los EPIs posibles en todas las zonas que pueden verse afectadas por estas vibraciones. Muñequeras para las manos, cinturones lumbares, ropa colchada, calzado que sea aislante y pueda eliminar esas vibraciones, etcétera. Es decir, no eliminamos el riesgo, no eliminamos que llegue al trabajador, pero sí que vamos a intentar protegerlo de las consecuencias dañinas de ese riesgo. Por tanto, las empresas tienen la obligación de planificar y organizar la prevención de riesgos. Esta actividad preventiva ha de integrarse en la actividad rutinaria y cotidiana de la empresa, es decir, ha de formar parte de su organización habitual. La organización de todos los recursos que son necesarios para el desarrollo de estas actividades preventivas se realizará siguiendo algunas de estas 5 modalidades que a continuación vamos a exponer. La elección de una u otra a veces es por propia decisión, pero también otras veces viene determinada por la naturaleza y el sector de la empresa. La primera de las opciones sería que el propio empresario asuma personalmente esta actividad de la organización de la prevención. ¿Cuándo puede realizarse por parte del empresario? En primer lugar, cuando sea una empresa pequeña, que tenga, fijaros, menos de 10 trabajadores. Por otro lado, el empresario, ha de desarrollar su actividad en la empresa y ha de tener la formación adecuada, es decir, al menos ha de tener el nivel básico en prevención de riesgos que ahora os comentaré más adelante. Y por otro lado, la empresa no puede desarrollar actividades que se cataloguen como peligrosas. ¿Qué actividades se catalogan como peligrosas? Bueno, así a grosso modo os las comento por encima. Son aquellas empresas en las cuales se trabajen con radiaciones ionizantes, es decir, radiaciones radiactivas, cuando aparezcan agentes cancerígenos, agentes químicos de alto riesgo, agentes biológicos, explosivos y minería,
cuando se está expuesto a polvo de sílice, anteriormente hablamos de la silicosis, actividades de inmersión acuática, construcción, excavación y movimientos de tierra, industria siderúrgica y construcción naval, riesgo eléctrico de alta tensión y gases comprimidos, licuados o disueltos. Esa es la enumeración de todas las actividades que se catalogan como peligrosas y por tanto en ese caso si la empresa realiza alguna de estas actividades en la que estén presentes algunos de estos riesgos mencionados no podrá asumir el empresario personalmente la actividad preventiva. Otra de las posibilidades es que se designe a uno de los trabajadores de la empresa como el responsable de esta gestión de prevención. ¿Cuándo se puede realizar por parte de un trabajador la gestión? Pues en primer lugar, el trabajador, de nuevo, ha de tener la formación adecuada para esa actividad preventiva. La formación en el ámbito de la prevención de riesgos ocupa 3 niveles de formación. La formación de nivel básico equivale a un curso de 30 a 50 horas en función de la peligrosidad. El nivel intermedio se obtiene con el ciclo formativo de grado superior de prevención, que ya sabéis, un ciclo formativo pues aproximadamente son 2 años. Y el ciclo superior son 600 horas en un máster o un posgrado después de una carrera. Esos son los 3 grandes niveles de formación. Deciros que a la finalización de cualquier ciclo formativo, como todos cursáis el módulo de FOL y tiene una parte importante de prevención de riesgos, como es el caso del tema que nos ocupa, se obtiene automáticamente cualquiera que obtenga el ciclo formativo obtiene la certificación de nivel básico. Deciros, por supuesto, que el empresario ha de proporcionar al trabajador que se ocupe de la coordinación de la actividad preventiva de todos los medios. Además, ese trabajador también gozará de una especial protección y garantía, al igual que tienen los representantes de los trabajadores, pues para no ser despedidos, precisamente por realizar y fiscalizar estas tareas de prevención. La siguiente de las opciones sería que la empresa constituya un servicio de prevención propio con personal sanitario incluido. Esta no es una opción muy común y si se hace pues es propia de empresas o bien muy grandes o bien que su actividad es especialmente peligrosa. ¿Para qué empresas se prescribe la necesidad de constituir un servicio propio? Pues centros, como os he dicho, grandes, centros de trabajo de más de 500 trabajadores, nada comunes, empresas que estén entre los 150 a 500, pero que tengan actividades especialmente peligrosas, antes las hemos mencionado por encima, o aquellas empresas que con independencia del número de trabajadores o que no alcancen los números que hemos comentado con anterioridad, por la naturaleza, por la actividad, la propia autoridad laboral les exija que constituyan ese servicio de prevención propio. Es bastante poco común. Solamente pues un 5% de las empresas tienen un servicio de prevención propio. Otra de las opciones muy poco utilizadas es el que se realice un servicio de prevención mancomunado, es decir, que se unan varias empresas para realizar estas actividades preventivas. ¿Cuándo se permite que varias empresas realicen de forma mancomunada este servicio de prevención? Pues empresas que estén en un mismo edificio, en un mismo centro comercial y que se organicen de forma conjunta para esta actividad, o empresas que, a pesar de no estar juntas, se dedican al mismo sector, a la misma actividad, o también aquellas empresas que comparten una cierta zona geográfica. En esos casos se permite que para una mayor comodidad y para unar recursos pues se realicen estos servicios mancomunados. Por último, y precisamente lo comentamos el último porque es el que más se utiliza, cuando se acude a mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es decir, se acude a entidades especializadas en gestionar esta prevención de riesgos que son contratadas por las empresas
y son estas empresas ajenas las que realizan dichas funciones. Más de un 70% de las empresas acuden a esta modalidad, que junto con la asunción por parte de un trabajador, que aproximadamente supone el 15%, y la asunción de estas actividades por parte del propio empresario, unos un 10%, pues son las opciones que se suelen usar. Con independencia de la modalidad de organización de la actividad preventiva que haya escogido la empresa, los trabajadores también tienen derecho a participar en estos temas de prevención a través de sus grandes representantes, que serían los delegados de prevención en aquellas empresas más pequeñas y en el Comité de Seguridad y Salud. Eh, Vamos a empezar con los delegados de prevención y evidentemente pues serían los representantes de los trabajadores que tienen funciones específicas en materia de prevención de riesgos. El número de delegados de prevención los tenéis recogidos aquí en la tabla siguiente. En función de los trabajadores de la empresa, pues se determinarán ciertos delegados de prevención. Los delegados de prevención se escogen entre quienes hayan sido votados por los trabajadores para ser delegados de personal o miembros del comité de empresa. Por eso en las empresas pequeñas el delegado de personal también asume las tareas de delegado de prevención. Y bueno, en cuanto a las tareas a desempeñar, pues las tenéis aquí recogidas y si las leemos así por encima, pues han de colaborar con la dirección de la empresa en mejorar la acción preventiva, promueven y fomentan la implicación de sus compañeros, del resto de trabajadores, tienen que ser consultados por la empresa sobre cualquier decisión que afecte a materia preventiva, pues acciones que se van a tomar, planes, etcétera. También ellos han de realizar una tarea de vigilancia, de fiscalización y control de que se realicen las tareas y se estén cumpliendo con la normativa en materia de seguridad e higiene. También acompañarán a los técnicos de la inspección de seguridad e higiene y de trabajo que acudan a la empresa. También tienen que tener toda la información y documentación de las condiciones de trabajo. Por supuesto, participarán en el Comité de Seguridad y Salud, que estará compuesto por el mismo número de delegados de prevención que miembros de la empresa, y se les informará sobre pues todas las estadísticas de daños, de accidentes, de siniestrabilidad, y por supuesto también han de recibir todos los medios y la formación que requieran para realizar su función. En aquellas empresas que tengan 50 o más trabajadores, se ha de constituir un comité de seguridad y salud. Este comité de seguridad y salud estará compuesto de manera paritaria con representantes de los trabajadores a través de los delegados de prevención y en el mismo número el empresario y sus representantes estarán también representados por el mismo número, es decir, como os digo, de forma paritaria. Y se constituye el Comité de Seguridad y Salud, que ha de ser el punto de partida que regula y revisa de forma periódica, han de reunirse al menos una vez de manera trimestral y van a organizar toda la tarea en materia de prevención de riesgos. Como hemos comentado con anterioridad, pues son funciones muy parecidas a las de los delegados de prevención. Evidentemente, el Comité de Seguridad y Salud pues participará en toda la elaboración y puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención. Han de promover iniciativas en la empresa para realizar de una manera efectiva esa prevención, mejorar condiciones, corregir deficiencias, etcétera. Han de tener toda la información y documentación que sea necesaria para una correcta ejecución de sus tareas y funciones, informados en todo momento de todas las acciones del servicio de prevención y, por supuesto, han de conocer e informar de una memoria y una promoción anual que se ha de realizar desde los servicios de prevención. Si bien la actividad preventiva en la empresa es tarea de todos, es innegable que es el empresario el que tiene el deber general de protección al trabajador frente a los riesgos laborales.
Eso no quiere decir, evidentemente, que los trabajadores no deban colaborar y tener unas obligaciones en esta materia, pero la principal responsabilidad recae sobre el empresario. Ello conlleva que tenga unas obligaciones aparejadas a esta obligación de protección, que son un poco las que tenéis aquí reflejadas y comentamos brevemente. Pues ha de llevar a cabo un plan de prevención de riesgos, que es el documento fundamental de todas las empresas para eh, coordinar esta actividad de prevención. Ha de evaluar todos los riesgos que la empresa no haya podido evitar. Ya sabemos que esa es nuestra principal opción, evitarlos, pero si no, ha de evaluarse para planificar qué acción preventiva para que minimice los daños sobre los trabajadores. También organizar todas las actividades preventivas con arreglo a algunas de las modalidades escogidas y, por supuesto, dotar siempre de todos los medios necesarios para ello. A los trabajadores se les ha de consultar y permitir su participación, evidentemente a través de los delegados de prevención y el Comité de Seguridad y Salud, y también darle toda la información necesaria en materia de prevención de riesgos. También se han de tomar todas las medidas para que en el caso de que haya un riesgo grave e inminente, pues se pueda realizar una evacuación segura y que evidentemente los trabajadores puedan interrumpir su actividad. Garantizar siempre la vigilancia médica periódica, pues normalmente a través de revisiones anuales de los servicios médicos, y en aquellas empresas que se dedican a sectores pues más comprometidos o de mayor riesgo, pues estas revisiones son más constantes y más exhaustivas. También han de realizar una investigación muy detallada de todos los accidentes de trabajo que se hayan producido en la empresa, tengan o no tengan víctimas. Aquí es importante recordar los accidentes blancos, que los accidentes blancos son aquellos que no provocan ni daños personales ni materiales, pero que en otras circunstancias sí que podrían haberlo hecho. Así que se han de investigar todos los accidentes para evitar que se repitan. Coordinar todas las actividades preventivas en el caso de que lo realice conjuntamente con otras empresas, y por último siempre elaborar y conservar toda la documentación necesaria a disposición de la autoridad laboral. Deciros que esta responsabilidad de la empresa en materia de protección, de seguridad e higiene puede acarrearle pues ante incumplimientos importantes responsabilidades a muchos niveles. Puede incurrir en una responsabilidad administrativa. La inspección de trabajo, dependiendo de la gravedad de la infracción, puede sancionar con multas muy serias, que pueden ir sanciones mínimas y leves, pues del orden de 40 a 405 euros, pero por infracciones muy graves pueden llegar a prácticamente desde 400.000 a 800.000 euros en los máximos grados. También pueden incurrir en responsabilidad civil cuando por los actos u omisiones en esta prevención se deriven daños a trabajadores. También responsabilidad penal si cuando por esa culpa del empresario se pone en peligro la vida o la salud o la integridad física de trabajadores. Y por último, también pueden derivarse de esa falta de prevención recargos en las prestaciones de seguridad social por falta de medidas preventivas, con recargos que pueden ser de hasta el 50%. Por tanto, es una materia y es un tema muy serio que le puede conllevar pues importantes sanciones, importantes responsabilidades en caso de que no cumpla con sus obligaciones. Como antes comentábamos, la tarea de prevención de riesgos es una tarea común en la empresa, de empresarios fundamentalmente, pero también los trabajadores han de colaborar y tienen sus obligaciones en esta materia. Como veis ahí, corresponde a cada trabajador velar, pues según evidentemente sus responsabilidades y su posición en la empresa, por el cumplimiento de todas las medidas de prevención por su propia seguridad y por la de todos sus compañeros y otras personas que se encuentren en la empresa. Por tanto, los trabajadores también tienen una labor muy activa
que les hace que asuman ciertas obligaciones. Aquí tenéis fundamentalmente las más representativas. Han de usar adecuadamente todas las máquinas, aparatos, herramientas, etcétera, con los que desarrollan su actividad. Es decir, han de evitar imprudencias y un manejo voluntariamente no correcto de los mismos. Han de utilizar también correctamente todos los medios y equipos de protección que facilite el empresario. No es raro que muchos trabajadores, incluso por su propia comodidad, no utilicen de forma correcta o intenten evitar equipos de protección individual. No poner tampoco fuera de funcionamiento y utilizar todos los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen pues en la maquinaria, etcétera. En muchas ocasiones, además, en nuestra ciudad es muy común, pues se trucan o se alteran elementos de seguridad de ciertas máquinas pues para ir más rápido, para tomar mayor agilidad en el trabajo a costa pues de tu propia seguridad. Eso ha sido muy típico en algunas máquinas, como las máquinas de cortado del calzado, que tenían un doble pulsador precisamente pues para evitar el riesgo de un atrapamiento, pero con mucha asiduidad uno de los dos pulsadores se trucaba para que no fuera necesario pulsar de forma simultánea ambos. Esto sería uno de los casos de pues no utilizar los dispositivos de seguridad. También tienen una obligación de información. Siempre han de informar a su superior jerárquico de cualquier tipo de situación que pueda generar un riesgo, pues para poner en marcha los protocolos y las actuaciones. También colaboran con la autoridad competente en el cumplimiento de toda la normativa y cooperarán con el empresario pues para poder garantizar todas las condiciones que sean seguras, etcétera. Antes veíamos que el incumplimiento de las obligaciones podría llevar aparejado para el empresario pues ciertas sanciones. También para los trabajadores pueden incurrir en estas sanciones y responsabilidades precisamente por la omisión de sus obligaciones. Por ello, si un trabajador incumple sus obligaciones en materia preventiva, puede ser sancionado por el empresario conforme pues al régimen disciplinario de su convenio colectivo. Ya sabéis que se regula y se estipulan faltas leves, graves y muy graves. La sanción por este incumplimiento en materia de seguridad por parte del trabajador puede variar desde una amonestación verbal hasta el despido disciplinario. Además, incluso se puede incurrir en responsabilidad civil, pues para hacer frente a daños que haya podido sufrir, daños económicos y materiales que haya podido sufrir la empresa por una omisión o por un descuido o por una falta de celo en las obligaciones de seguridad y higiene, e incluso se puede llegar a dar el caso de tener responsabilidad penal por los daños que puede causar por sus acciones u omisiones en materia de seguridad y seguridad de higiene en otras personas o en otros bienes de la empresa. Así que, evidentemente, también es un asunto serio y que los trabajadores han de tomarse con la mayor de las responsabilidades. Con todo ello podemos realizar una especie de resumen de cuáles han de ser los principios de actuación en esta acción preventiva en la empresa. En primer lugar, y siempre que sea posible, lo ideal es evitar los riesgos. Cuando no se pueden evitar, tendremos que evaluarlos pues, para tener un conocimiento fiel de ellos y poder actuar sobre ellos en técnicas de prevención y protección. Siempre que podamos, los riesgos que no podemos evitarlos, los combatiremos en su origen. También ha de ser uno de los principios básicos de actuación el adaptar el trabajo a la persona, la ergonomía. También hemos de tener en cuenta la evolución técnica y hemos de ayudarnos de ella pues para utilizar medios de protección, maquinaria, herramientas mucho más seguras. Entre otras cosas, nos permitirá pues poder sustituir lo que sea peligroso por
lo que entrañe poco o ningún peligro. En eso muchas veces la evolución de la técnica introduce mejoras que nos permiten sustituir. También ha de planificarse la prevención, esta es una tarea obligatoria. Siempre que tengamos que acudir ya a técnicas de protección, porque es inevitable los riesgos, siempre que sea posible, adoptaremos preferentemente aquellas medidas de protección colectiva frente a la individual. Y por último, y es muy importante, dar siempre instrucciones adecuadas y debidas a los trabajadores para que su tarea se realice en las mejores condiciones de seguridad. El documento en el que plasmamos todas las actuaciones, toda la actividad y organización de la prevención en la empresa es el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. En este documento pues se va a recoger toda la normativa, toda la estructura organizativa y jerárquica de la empresa, las funciones y puestos que desempeñan en la labor preventiva, los procesos y los recursos necesarios para llevarlo a cabo, etcétera. Este documento es obligatorio y todas las empresas han de tener su plan de prevención de riesgos laborales. Este plan ha de estar a disposición de las autoridades pues laborales, sanitarias, de inspección de seguridad de higiene, etcétera, y por supuesto también disponible para los representantes de los trabajadores. Aquí tenéis un poco los apartados que componen un plan de riesgos laborales. Por un lado, ha de aparecer la identificación de la empresa, pues todos sus datos fiscales, la actividad a la que se dedica, etcétera. También reflejaremos la estructura organizativa, los diferentes puestos, la estructura jerárquica, etcétera, y también dentro de esa jerarquía cómo se organiza la prevención, otorgando pues distintas funciones y distintas responsabilidades a diferentes personas u órganos para que cada uno tenga un cometido. Reflejaremos, por supuesto, las políticas de la empresa, qué actuaciones está llevando a cabo, qué es lo que persigue, cuáles son sus líneas futuras de actuación. Esto sería un poco pues el cuerpo central, un poco la estructura. Por otro lado, también hay un manual de actuación, serían como las actuaciones concretas a seguir en la prevención. Para ello han de describirse de una manera muy detallada todos los procesos técnicos, todos los procesos productivos que se realizan en la empresa. ¿Por qué? Porque de esa manera se detallan pues todas las actividades, todas las maquinarias utilizadas en los diversos procesos, todas las personas que trabajan y manejan esa maquinaria, esos procesos, esa organización propia de la empresa, para que en función de todas esas actividades que pueden entrañar ciertos riesgos y que se detallan de una manera muy concreta, se puedan realizar pues protocolos y actividades preventivas. Todo ello nos configuraría pues un plan de acción, un manual de instrucciones de la actividad preventiva dentro de la empresa. Los dos instrumentos fundamentales, tanto para la creación y elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales como para su aplicación y también para su revisión y mejora, son la evaluación de los riesgos y la planificación de las medidas preventivas. En la evaluación de los riesgos, lo que cuando no podemos evitar un riesgo, que esa es la principal misión, pero cuando es inevitable, pues entonces tendremos que conocer esos riesgos que no podemos evitar. Estimaremos la magnitud de los mismos y con todo ello obtendremos la información para que podamos tomar medidas para controlar esos riesgos. El proceso de evaluación de riesgos ha de tener en cuenta pues las condiciones de trabajo, pues los equipos con los que se trabaja, los procedimientos, los materiales, etcétera, la elección de los equipos de trabajo, las sustancias, productos químicos, las tecnologías en nuestro proceso productivo. También tendremos en cuenta el capital humano,
la incorporación de los trabajadores, que por sus propias características pues pueden hacerlos más sensibles. Hay ciertos colectivos, trabajadores menores, mujeres embarazadas, etcétera, que tienen que tener una especial protección porque son sensibles a muchos de los riesgos. Y por último, hemos de tener siempre presente, y nos ha de ilustrar, la normativa en protección de riesgos y actividades peligrosas. Todo este proceso en el cual detectamos, conocemos, describimos y valoramos la potencial peligrosidad y riesgo de estos riesgos son lo que se recoge en los documentos de análisis y valoración de riesgos. Por otro lado, una vez que los conocemos, que conocemos los riesgos que no hemos podido evitar y nos vamos a enfrentar a ellos, tenemos que articular las medidas preventivas. Cuando de esta evaluación hemos detectado pues un riesgo potencial y no podemos eliminarlo, pues entonces tendremos que gestionar la convivencia con ese riesgo. ¿Cómo vamos a planificar esas medidas preventivas para esos riesgos que no podemos evitar? Primero, describir qué medidas de prevención vamos a realizar, cuáles son los plazos para llevarlos a cabo, los recursos que se necesitan, quiénes van a ser los responsables en fin, de implantarlos y, por supuesto, un seguimiento y control periódico. Como veis, para atajar un riesgo y realizar medidas preventivas, hemos de acotar mucho plazos, tiempos, responsables, etcétera, pues para que las medidas se puedan articular con eficacia. Y bueno, pues con este resumen pues acabaríamos este tema de prevención de riesgos laborales. Es un tema pues evidentemente muy teórico, con mucha normativa y que en esta presentación hemos condensado pues sus aspectos fundamentales. Recordad que siempre tenéis pues documentos de ampliación en el curso, pues desde la señalización de seguridad, todo el apartado de primeros auxilios que tenéis recogido en vídeos muy didácticos que nos indican cómo actuar ante las situaciones más comunes y peligrosas, y otro mucho material accesorio que complementa esta presentación y que nos desarrollaría toda la unidad con la profundidad que requiere. Nada más, agradeceros como siempre vuestra atención y muchísimas gracias.